la plaza de armas permaneció indemne. Es en ella donde el doctor Cabrera tenía su consulta, transformada hoy en almacén museo de las piedras. Piedras que, por utilizar un tópico, han dado motivo a ríos de tinta y han suscitado encendidas polémicas. Y no es para menos. En esas piedras aparecen grabados que representan a animales extinguidos hace 60 u 80 millones de años, lo que ya es en sí chocante. Pero es que en otras piedras aparecen junto a esos animales antediluvianos otros seres de aspecto decididamente humano. Hombres conviviendo con los grandes saurios del Mesozoico. Algo imposible según la paleontología. Pero además, esa humanidad antiquísima, contemporánea del Diplodocus o del tiranosaurio, aparece en las piedras haciendo cosas tan insólitas como trasplantes de corazón. Aunque representadas de forma esquemática, esas intervenciones quirúrgicas son inconfundibles, con elementos tan típicos como aparatos de circulación extracorpórea, escalpelos y bandejas con el resto del instrumental. Incluso su ciencia les permitía realizar trasplantes que hoy no están al alcance de nuestra cirugía, como los de cerebro, representados en forma precisa en varias piedras. En otras, esos presuntos humanos del Mesozoico se dedicaban a tareas igualmente avanzadas, como a observar el firmamento a través de un telescopio. En este caso concreto, parece que el objeto de tales observaciones era el estudio de los cometas. Por si fuera poco, en otras piedras puede verse lo que probablemente era la Tierra de aquella época remota, con unos continentes de forma y distribución muy diferente a la actual, en los que están representados hombres de distintas razas y animales actuales y extinguidos. No es extraño que los arqueólogos se echaran las manos a la cabeza. De una parte, un médico, que sin duda era prestigioso, incluso era profesor de universidad, pero que a nivel de arqueología era un simple aficionado, pretendía ni más ni menos que haber descubierto el testimonio dejado por una humanidad de la que hasta ese momento nadie tenía noticias. De otra parte, esa presunta humanidad aparecía en las piedras conviviendo con los dinosaurios, en una época en la que, según la paleontología, no solo no existía el hombre, es que ni siquiera los simios habían aparecido sobre el planeta. Pero además, el contenido mismo de las piedras expresaba profundos anacronismos. Un desacuerdo entre el supuesto nivel técnico de aquellos hombrecitos de cabeza grande y cuerpo rechoncho y la utilización de instrumentos primitivos. Por ejemplo, en una de las piedras, cuyo desarrollo estamos viendo ahora, dos hombres vestidos con una especie de rústico bañador y cabalgando en un pájaro rígido y extraño, observan con catalejos a los dinosaurios, en tanto que otro clava un puñal a uno de ellos. Que una sociedad capaz de realizar complejos trasplantes de corazón y de cerebro no disponga de otro medio para acabar con los dinosaurios que un simple cuchillo, era ya demasiado para un investigador académico. Así pues, los arqueólogos rechazaron las piedras de Ica sin entrar en mayores consideraciones. Entretanto, el doctor Cabrera iba acumulando centenares de piedras que le proporcionaba un labrador de Opucaje llamado Basilio Uchuya. Por los suelos o en estanterías, con un peso que iba desde apenas 100 gramos hasta la media tonelada, aquellos cantos grabados iban agrupándose en series que se referían a distintas materias. Las había sobre astronomía, sobre medicina, cirugía, botánica, zoología. Daba la impresión de que, tal como pretendía el médico de Ica, aquello fuese una especie de biblioteca de piedras en la que una humanidad remota había dejado el testimonio de su paso por la Tierra y del nivel que sus conocimientos alcanzaron.
Y probablemente el doctor Cabrera habría seguido acumulando piedras sin más, de no ser por una noticia que se publicó en diciembre de 1974 por un periódico de Lima. En ella un autor francés, Robert Charroux, daba información sobre el tema de las piedras, calificaba a Ica como cuna de la humanidad y decía que Cabrera era algo así como el mayor revolucionario de la historia de la paleontología. Así pues, los periódicos enviaron sus reporteros a la pequeña ciudad y Cabrera y sus piedras pasaron a las primeras páginas. La reacción oficial no se hizo esperar y a las pocas semanas se desató una auténtica persecución contra el médico. Se ridiculizaron sus piedras y se afirmó que todo era un fraude. Los campesinos que proporcionaban los cantos grabados a Cabrera fueron interrogados por la policía y el principal proveedor, Basilio Uchuya, confesó que era él quien las grababa. Los arqueólogos respiraron aliviados y sobre la cabeza de Cabrera cayó el descrédito. Y ahí habría terminado la historia de no ser por la tenacidad del médico de Ica y porque a muchos no nos convenció la explicación. Había demasiados puntos oscuros. El primero de ellos es el enorme número de piedras. Cabrera posee en su museo unas 15.000. Pero hay además otros coleccionistas y un número considerable de ellas han salido del país como souvenir. Hablar de 35 o 40.000 piedras no es exagerado. Y no todas son pequeñas. Muchas tienen gran tamaño y no están simplemente grabadas, sino que han sido labradas y pulidas para que las figuras queden en relieve, lo que implica un trabajo abrumador. Según se dijo entonces, hubo dos personas que fueron las principales autoras de las piedras, Irma Acapana y sobre todo Basilio Uchuya, lo que permite deducir que comenzaron a grabar las piedras durante su tierna infancia, y aún así dudo que les hubiera dado tiempo a hacerlas todas. Por otra parte, ante nuestras cámaras y por primera vez públicamente, Basilio Uchuya dio otra versión de los hechos. Basilio, las piedras que tiene el doctor Cabrera en su museo, ¿las hace usted?